Nunca te contaron toda la verdad sobre Quetzalcóatl. No era solo un dios. Era la clave para entender cómo pensaban los antiguos mexicas, lo que estás a punto de descubrir. Quetzalcóatl es uno de los nombres más famosos de la historia de México. Lo has escuchado en la escuela, en documentales, tal vez en historias sobre dioses antiguos. Pero aquí viene la pregunta real: ¿de verdad sabes quién era? No estamos hablando solo de una serpiente con plumas. Estamos hablando de una figura que representa conocimiento, vida, creación, viento y hasta sacrificio, una de las deidades más complejas de Mesoamérica. Y lo más interesante, su historia no empieza ni termina con los mexicas. Hoy vas a entender quién fue realmente Quetzalcóatl, por qué era tan importante, cómo lo veían diferentes culturas, y por qué su historia sigue generando teorías hasta hoy. El origen de Quetzalcóatl, más antiguo de lo que crees. Mucho antes de los mexicas, ya existía la idea de una serpiente emplumada. En lugares como Teotihuacán, una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, ya se pueden ver representaciones de esta deidad. En la famosa pirámide de la serpiente emplumada, hay esculturas que muestran claramente a este ser, una mezcla de serpiente, tierra y plumas, cielo. Y eso no es casualidad. La serpiente representaba lo terrenal, lo que se arrastra, lo físico. Las plumas, en cambio, representaban lo divino, lo que vuela. Quetzalcóatl era la unión de ambos mundos. Era el equilibrio. Con el tiempo, esta figura se extendió por toda Mesoamérica. Por ejemplo, los mayas lo conocían como Kukulcán. Eso significa algo muy importante: no era un dios local. Era una idea poderosa que conectaba diferentes culturas. ¿Qué significa realmente Quetzalcóatl? El nombre viene del náhuatl, Quetzal, igual a ave con plumas hermosas, Seo con acento agudo, ATL, igual a serpiente, o sea, serpiente emplumada. Pero el significado va mucho más allá. Quetzalcóatl era dios del viento, relacionado con el movimiento, el cambio, dios del conocimiento, símbolo de sabiduría y aprendizaje, dios de la vida, participó en la creación de la humanidad. En algunas versiones, también está vinculado con el planeta Venus, la estrella de la mañana. Y aquí es donde se pone interesante. El dios que creó a los humanos. Según los mitos mexicas, el mundo no fue creado una sola vez. Hubo varias eras antes de la actual. Y en una de esas historias, Quetzalcóatl tiene un papel clave. Se dice que bajó al inframundo, conocido como Mictlán, para recuperar los huesos de los humanos de una era pasada. El lugar estaba gobernado por Mictlantecutli, quien no se lo puso nada fácil. Le puso pruebas, trampas, incluso intentó engañarlo. Pero Quetzalcóatl logró escapar con los huesos. Y aquí viene lo fuerte: al salir, tropezó. Los huesos se rompieron. Y eso, según la historia, explica por qué los humanos somos diferentes entre nosotros. Luego, esos huesos fueron mezclados con su propia sangre. Y así nacieron los humanos actuales. Sí, lo que estás oyendo: un dios que se sacrifica para crear vida. Un dios diferente a los demás. Muchos dioses mexicas estaban relacionados con la guerra o el sacrificio humano. Pero Quetzalcóatl tenía otra vibra. Era visto como protector del conocimiento, promotor del orden. En algunos relatos, contrario a los sacrificios humanos excesivos, incluso hay versiones donde se presenta como un sacerdote o gobernante sabio, no solo como un dios. Y aquí aparece otro personaje importante: Tezcatlipoca. El conflicto con Tezcatlipoca. Si Quetzalcóatl representaba orden, conocimiento y vida, Tezcatlipoca representaba poder, caos y destino. Ambos eran opuestos. En algunas historias, Tezcatlipoca engaña a Quetzalcóatl, haciéndolo perder su camino. En una de las versiones más conocidas, lo hace beber algo que lo deshonra. Esto lleva a Quetzalcóatl a sentirse avergonzado y a abandonar su ciudad. Ese momento es clave, porque marca su caída y su transformación: un dios o un hombre. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Algunos relatos no hablan de un dios literal, sino de un gobernante real en Tula, capital de los toltecas. Su nombre, Seacatl-Topiltzin-Quetzalcóatl. Según estas versiones, era un líder sabio, que promovía el conocimiento, la paz y la cultura. Pero fue traicionado, engañado, y obligado a irse. Antes de partir, prometió regresar. Y aquí es donde entra una de las teorías más conocidas de la historia de México. El problema: la llegada de los españoles. Cuando Hernán Cortés llegó a Mesoamérica en 1519, algunos relatos posteriores dicen que el emperador Moctezuma II pudo haber pensado que se trataba del regreso de Quetzalcóatl. Un dios que venía del este. Un ser que prometió volver. Pero, ojo, muchos historiadores modernos cuestionan esta idea.
No hay evidencia sólida en fuentes indígenas originales que confirme que Moctezuma realmente creyera eso. Es probable que esta historia haya sido exagerada o incluso creada después de la conquista para explicar lo que pasó. Y eso nos deja con una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto conocemos la verdadera historia? El legado de Quetzalcóatl. Más allá de mitos o teorías, lo que sí sabemos es que Quetzalcóatl fue una de las deidades más importantes de Mesoamérica. Su influencia aparece en arquitectura, códices, esculturas, rituales. Y no solo entre los mexicas, también en culturas como los toltecas, los mayas. Otras civilizaciones mesoamericanas era una figura que representaba algo más grande que un dios, una idea. La idea de equilibrio, de conocimiento, de conexión entre el cielo y la tierra. El momento clave, su transformación. En algunas versiones del mito, después de su caída, Quetzalcóatl no desaparece. Se transforma. Se convierte en la estrella de la mañana, Venus. Eso lo conecta con ciclos, con el tiempo, con el renacer. No es un final, es un cambio. Y eso encaja perfecto con lo que representaba: movimiento, viento, transformación. Entonces, ¿qué era realmente Quetzalcóatl? No era solo un dios. No era solo un hombre. Era ambas cosas. Era una historia que evolucionó con el tiempo. Era una forma de explicar el mundo. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. Porque no importa si lo ves como mito, historia o símbolo. Quetzalcóatl sigue vivo en la cultura, en la identidad y en la forma en que entendemos el pasado. Resumen rápido para que no se te olvide. Es una deidad mesoamericana conocida como la serpiente emplumada. Representa el equilibrio entre lo terrenal y lo divino. Está relacionado con el viento, la vida y el conocimiento. Participa en la creación de la humanidad. Tiene un conflicto importante con Tezcatlipoca. Puede estar basado en un personaje histórico real. Su historia se mezcla con teorías sobre la conquista española. Y aquí viene lo interesante. Si una sola figura puede mezclar mito, historia, política y religión, ¿cuántas cosas más del pasado crees que no nos han contado completas?